Hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Quizás algunos recuerden mi cara y algunos otros no recuerden mi cara. Yo soy el profesor Sebastián Estrada, que ustedes tienen en Geografía en primer año en la Escuela Técnica 16 en la España. Y el motivo de este video primero es para que, trabajen con otras cosas, para hacer alguna explicación yo, pero que también vean un poco mi cara, nos comuniquemos aunque sea indirectamente, ya que ustedes solamente están recibiendo de mi parte actividades para realizar. Y en este caso, justamente tiene que ver este video con la actividad número 13. Unos cuantos y unas cuantas han entregado ya el trabajo y otros tantos no lo han hecho, ¿sí? Aún así, como la fecha de entrega ya pasó, yo lo que quiero es evacuar algunas dudas que tienen que ver con las respuestas que yo he ido recibiendo, ¿sí? Algunas respuestas y algunos errores muy comunes y algunas dudas que, digamos, hay algunas consignas que quedaron sin resolver en algunos trabajos, justamente porque todo el tema vinculado a las coordenadas geográficas, a los paralelos y a los meridianos, les generaron algunas dudas, ¿sí? Entonces, este video justamente de lo que va a tratar es de la actividad número 3. Voy a revisar pregunta por pregunta, vamos a tratar de explicar aquellas cosas que sean más pertinentes para no hacerlo demasiado largo. Y bueno, las personas que no realizaron la actividad, todavía que no cumplieron en tiempo y forma como si cumplieron otros compañeros y otras compañeras, tienen que realizar igual la actividad, sí, pero seguramente la evaluación que consigan no va a ser la misma que las personas que entregaron en tiempo, ¿sí? Lo cual me parece justo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a las cosas, vamos a ver pregunta por pregunta. Bueno, estoy mirando una computadora que tengo. La pregunta número 1 del práctico decía, ¿qué son los hemisferios? ¿Cuántos hay? Mencionalos y describirlos brevemente. Bueno, como primera definición, lo que hay que decir, yo justamente tengo un planiferio, un mapa planiferio que tengo hace muchos años, lo tengo hace como 20 años, este planiferio. Lo que hay que tener en cuenta son varias cosas. Tengamos en cuenta, para empezar, que la Tierra no es esto, ¿sí? Esto es una representación del planeta Tierra, ¿sí? Y esto lo trabajaron ya en actividades anteriores, cuando hablamos de la esfera, cuando hablamos del planiferio de Mercator. Este es el planiferio de Mercator, por ejemplo. Es un tipo de... es una forma de representar la Tierra que de una esfera se la lleva a un plano. Y es importante mencionar algunas cosas con respecto a esto, ¿sí? Cuando ustedes buscan llevar una esfera a un plano, ¿sí? Tienen que como desarmar esa esfera, ¿sí? Y una de las representaciones, porque hay otras representaciones, es el planiferio clásico de Mercator. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno desarma, ¿sí? Esto no lo voy a poder graficar bien acá, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Cuando uno desarma una esfera y la trata de convertir en un plano, hay distancias que se modifican, ¿sí? Proporciones que se modifican. ¿Qué es una proporción? El tamaño de algo, ¿bien? Entonces, esto es algo que pasa acá en este planiferio, ¿sí? Hay muchas cosas, muchas representaciones. Por ejemplo, esto es África, ¿sí? Acá está América del Sur, ¿bien? Europa, ¿bien? Hay algunas representaciones que cuando se pasan justamente al planiferio, cuando se convierte la esfera en un plano, ¿sí? Se ven modificadas, ¿sí? Entonces, a primera vista, aparecen algunas cosas más grandes de las que son otras, y a la inversa, por supuesto, ¿no? Hay algunas cosas que son más grandes, pero aparecen más pequeñas. Para que se den una idea, un ejemplo clásico que yo suelo poner en clase y que se ve mucho también en internet, es que Groenlandia, por ejemplo, este amplísimo territorio, en buena medida tiene hielo, acá lo ven muy grande, pero en realidad este territorio, ¿sí? Entra en lo que es Argentina, que está acá y que parece mucho más chiquitito, ¿sí? En otras representaciones incluso van a ver que África es mucho más grande de lo que es y es un poco más alargada, inclusive, y Europa es un poco más chico, ¿sí? Y me dirán, bueno, pero está todo mal lo que venimos viendo. No, en realidad es una forma de representar justamente la esfera y los territorios que tenemos en la Tierra, y que sufre, uno tiene que simplemente conocer cuáles son estas variaciones. Pero los mapas, como son representaciones, sirven para conocer la ubicación de determinadas cosas y sirve para determinados efectos prácticos. Cuando no podamos utilizar esto, ¿sí? O cuando esto no nos sirva porque necesitamos conocer mejor esas proporciones, bueno, podemos ir justamente a mirar la esfera.
Hoy, por ejemplo, hay herramientas mucho más modernas, ¿no? Tienen, por ejemplo, el Google Earth, ¿sí? Y otras representaciones que son muy exactas que uno puede encontrar en Internet. Eso como primera gran definición, ¿sí? Tenemos este planiferio que es una representación del globo. ¿Pero qué es? Cuando una esfera se la pasa a un plano. Entonces sí tiene estas modificaciones. Partiendo de esta base, ¿sí? Desde la geografía y desde la cartografía se elaboran una serie de herramientas y de elementos como para poder comprender mejor el espacio, ¿sí? Y para poder subdividirlo, ¿bien? Entre esos están los hemisferios, ¿sí? Los hemisferios no existen en la realidad, ¿sí? Es algo que crearon los cartógrafos, ¿sí? Los geógrafos, para poder comprender dónde están las diferentes cosas o los diferentes países o, no sé, los diferentes accidentes geográficos en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, de una manera arbitraria, en algún momento se generó la convención, digamos, la idea universalmente aceptada de que la mitad de la Tierra, ¿sí? Pasaría justamente por el Ecuador, ¿sí? En realidad el Ecuador no existe como tal, no hay una línea. Si uno pasa por el Ecuador, y sobre todo por el Ecuador en el medio del Atlántico, no es que va a haber una línea que atraviese el Atlántico, eso lo sabemos, ¿no? Son líneas imaginarias, ¿sí? Todas estas cosas de las que estamos hablando son formas de representarnos algo que está en la naturaleza, que es justamente todo el planeta Tierra. Bien, entonces, la respuesta es que hay 4 hemisferios, ¿sí? Tenemos el hemisferio, es decir, tenemos el Ecuador que divide justamente a la esfera en 2 grandes hemisferios, el hemisferio norte o boreal y el hemisferio sur o austral, y tenemos el meridiano de Greenwich por la ciudad que se encuentra aquí, que divide justamente el hemisferio occidental y hemisferio oriental, o hemisferio oeste y hemisferio este. Bien, esos son los 4 hemisferios. Bien. Después la segunda consigna decía, menciona cuáles son los paralelos y meridianos más importantes. Acá la mayoría, salvo alguna omisión, lo hizo bien. Tenemos el Ecuador, por supuesto, bien, que se encuentra por acá. Creo que antes lo estaba mencionando mal porque no se veía. Bien, después tenemos los trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio, y tenemos los círculos polares, ¿sí? El círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Esos son los paralelos más importantes, bien, y recordemos que son paralelos, que son líneas imaginarias. Ahora vamos a pasar un poquito a hablar un poquito mejor. Y el meridiano más importante que se toma como referencia para varias cosas es el de Greenwich. A partir del meridiano de Greenwich, por ejemplo, es como se establecen en los diferentes países lo que se conoce como usos horarios. Es decir, el hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos un determinado uso horario o una hora respecto de esta línea. Si ustedes, por ejemplo, y esto tiene que ver con el conocimiento de su propio celular, ustedes utilizan mucho el celular. Cuando van a la configuración y al establecimiento de la hora, van a ver que va a decir seguramente -3 GMT. ¿Sí? ¿Qué significa eso, por ejemplo? Bueno, GMT son siglas en inglés y significa Greenwich Meridian Time. Es decir, -3 porque son 3 horas menos que la hora que se marca en el meridiano de Greenwich. Greenwich Meridian Time. ¿Sí? Por ahí lo estoy diciendo medio mal, pero es así. Bien, eso es para que entiendan para qué, por ejemplo, se utilizan estas líneas. ¿Sí? Después cuando hablemos de clima, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que los trópicos justamente lo que delimitan son las zonas del globo que tienen más o menos calor y en las cuales uno puede hablar de climas tropicales y demás. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Bien. Pregunta número 3. Mirá las imágenes que se presentan. En la página 48, los 2 globos atravesados para paralelos y meridianos. Bien. Acá yo me imprimí y tengo acá esta imagen, que es parecida, muy parecida a la que ustedes tenían que ver. La que ustedes veían era esta que estaba acá, que indica, disculpen, que indica los meridianos, y esta que indica los paralelos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si uno las mira rápido dice, no hay diferencia, pero sí hay muchas diferencias. Si ustedes se fijan, esta es como si fuera una pelota de básquet. No sé si han visto alguna vez una pelota, me voy a acercar un poco más. Si han visto alguna vez una pelota de básquet. Una pelota de básquet tiene como gajos, ¿no? Como si fueran los gajos de una naranja. Todos esos gajos confluyen en los polos, ¿sí? Por eso yo preguntaba, ¿cuáles se cruzan y cuáles no se cruzan? Bueno, los meridianos se tocan
en los polos, en el polo norte, ¿bien? Y en el polo sur. Lo estoy señalando bien, ¿bien? Ahora, los paralelos no se tocan nunca, si ustedes ven. ¿Ven? No se cruzan. Los paralelos justamente se llaman paralelos porque son paralelos, ¿bien? La definición en matemática de dos líneas paralelas son dos líneas que nunca se van a cruzar, ¿sí? Porque están perfectamente alineadas una al lado de la otra. ¿Qué es lo que sucede con los paralelos? ¿Bien? Algo para tener en cuenta es que este paralelo, ¿sí? Que representa el paralelo del ecuador, por ejemplo, o podría representar el paralelo del ecuador, ¿sí? Acá no está señalizado adecuadamente, es el paralelo que va a tener una circunferencia más grande, ¿sí? Este paralelo que está acá arriba, por ejemplo, que uno podría decir quizás es uno de los círculos polares, pero probablemente no, porque hay otro más, bien, no está señalizado, insisto, es solamente un dibujo hecho con líneas al azar, ¿sí? Este paralelo, si esto fuera una cuerdita, ¿no? Que uno se la pone a una pelota, y uno saca esta cuerdita y la extiende, y saca esta cuerdita y la extiende, esta va a ser más larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el centro del planeta, si uno recorre aquí, da la vuelta y vuelve a recorrer por aquí, esta es la circunferencia más amplia, la circunferencia más larga que uno va a recorrer, ¿sí? Para dar vuelta al globo. Si yo estoy aquí, esta distancia se angosta, ¿sí? ¿Por qué se angosta? ¿Es más chiquita? ¿Sí? Bueno, porque justamente los círculos, a medida que son del ecuador, los paralelos, se van reduciendo en tamaño, no sé cómo sale mi mano, reduciendo, a ver, vamos a ponerlo así, reduciendo en tamaño conforme se van acercando al centro de la esfera o no. Insisto en algo, ¿sí? Son líneas imaginarias, recuerden, esto no existe en la realidad. Esto es algo que nos sirve a nosotros para ubicarnos en el planeta. Y lo que vemos acá, en la imagen del centro, es lo que no están todas las líneas representadas, pero vendría a ser la red geográfica. La red geográfica justamente son todos los meridianos, los paralelos, y las herramientas que nos sirven justamente para ubicarnos en el plano. Ahora, después quizás hablemos un poquito más de esta imagen que agregué, que tiene que ver con el hecho de que el planeta no está así, ¿sí? No está de esta manera, ¿bien? Seguramente sabrán que el planeta tiene una leve inclinación en su eje terrestre, ¿bien? Esta es la inclinación, que es aproximadamente de unos 23 grados, un poquito más. Y esta inclinación, ¿sí? Es lo que hace después, que probablemente lo hablemos en otro video, que hace que justamente haya estaciones, ¿sí? Que nosotros transitemos por diversas estaciones a lo largo del año. ¿Bien? Eso es por cómo inciden los rayos solares a medida que la Tierra va dando vueltas al Sol. ¿Bien? Pero volvamos al tema de los paralelos y los meridianos. Los meridianos, como dije, se cruzan, se tocan en los polos en realidad, ¿no? Un meridiano llega hasta aquí y da vuelta a la esfera por el otro lado. ¿Bien? Algunas cosas me la pusieron bien, por supuesto, ¿no? Los meridianos hay 180, los meridianos hay 90, ¿sí? Estamos hablando de grados, por supuesto. Entonces, ahora me alejo con esto y vamos a pasar a tratar de entender, a ver si no dejé nada en el camino. Bien. Bueno, en la 4 decía definir brevemente las nociones latitud, longitud, red geográfica y coordenadas geográficas. Más o menos lo hablamos. En realidad, la latitud es la distancia que existe entre el ecuador, ¿sí? Hacia el norte o hacia el sur. Eviten siempre decir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Todos nos podemos equivocar, porque en realidad piensen que es una representación, ¿sí? No hay arriba y abajo acá, ¿sí? Acá solamente hay norte y hay sur, porque el globo está flotando en el espacio, es decir, la Tierra está flotando en el espacio. Hay gravedad hacia adentro, no hay arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo es cuando yo estoy parado, mis pies apuntan hacia el centro de la Tierra por la gravedad y el arriba está allá, ¿sí? Pero allá no está el norte está en alguna dirección, tendría que fijarme bien, ¿sí? Pero en alguna dirección así, ¿bien? Cuando ustedes representan la esfera en este mapa, lo que ustedes tienen es un norte y un sur, por eso siempre hay que tratar de evitar eso, ¿bien? Entonces estábamos hablando de la latitud. La latitud justamente es la distancia que hay desde el paralelo del ecuador hacia el sur o hacia el norte. Y la longitud, teniendo en cuenta el meridiano de Greenwich, hacia el oeste o hacia el este. ¿Bien?
Entonces ahí pasamos a lo que es la red geográfica, que ya lo comenté, y a las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son, teniendo en cuenta estas herramientas, que son estas líneas imaginarias, las que nos permiten situar cualquier punto del planeta. Bien, hoy en día, y ustedes lo utilizan muy habitualmente, ¿sí? Se utiliza todo el tiempo ahora a través justamente de los aparatitos con el que yo estoy grabando este video, a partir de los celulares. Todos los celulares tienen el GPS. ¿Qué significa GPS? Las siglas GPS. Son también siglas en inglés. Significa Global Positioning System. ¿Sí? Es un sistema de posicionamiento global, ¿sí? Solamente en inglés. ¿Bien? Y los GPS trabajan con las coordenadas, ¿sí? Cualquier punto del globo, inclusive uno que está en el centro del Océano Atlántico, puede ser ubicado a través del GPS o de las coordenadas geográficas, especialmente, ¿no? Las coordenadas geográficas existen antes de que se popularizaran los GPS, mucho antes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hay que trabajar? ¿Sí? Entonces yo después les puse una grilla y les dije, bueno, ubiquen determinadas ciudades, ¿sí? Y les puse a las coordenadas en grados, en minutos y segundos. Porque ustedes me dicen, ¿para qué sirven los grados, minutos y segundos? Bien, es como que nosotros tenemos, cuando nosotros miramos los grados, ¿sí? Vamos a utilizar este planiferio, por ejemplo. Está el ecuador, que es el grado 0, ¿bien? Hacia arriba, este planiferio en particular muestra una línea en el paralelo 20, en el paralelo 40, en el 60 y así, ¿bien? Y lo mismo hacia abajo. ¿Sí? 20, 40, 60, ¿sí? Es decir, va saltando de a 20 grados. ¿Bien? Cada uno de esos grados, supongamos que acá está el 0 y acá, digamos, a diferencia muy chiquitita, ¿no? Está el paralelo 1, ¿sí? Entre el 0 y 1 hay un montón de líneas imaginarias que se pueden trazar y que sirven como para afinar la puntería, ¿sí? Del punto que nosotros queremos situar en el espacio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa delgada línea que es un grado, ¿sí? Al interior de esa delgada línea podemos hacer un montón de divisiones que tienen que ver con los minutos y luego con los segundos. Y los segundos, se les puede poner los segundos, que obviamente dentro de cada minuto hay 60, ¿bien? De cada una de esas 60 divisiones se puede poner un punto y después las milésimas. Eso quiere decir que hay una muy pequeña subdivisión, ¿sí? Al interior de cada uno de esos grados. Obviamente, nosotros no podemos hacer todas, digamos, no se pueden hacer todas esas líneas en un mapa, porque si no, no se vería lo que está detrás. Simplemente habría líneas dibujadas. Entonces, se trazan algunas líneas directrices, ¿no? En este caso, este planiferio tiene estas. Pero si ustedes ven un mapa chiquitito, tiene otras, ¿sí? O si de pronto ven un mapa de la Argentina, también va a estar atravesado por los paralelos y los meridianos, ¿sí? Pero seguramente van a haber elegido otros, que pueden ser, no sé, saltar de 10 grados en 10 o de saltar de 15 en 15, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que tenemos hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio oeste, hemisferio este. ¿Bien? El hemisferio donde se encuentra la Argentina es el hemisferio sudoeste. ¿Bien? En el hemisferio sur, en el oeste. ¿Bien? Entonces, si ustedes de pronto quieren decir, bueno, ¿dónde se encuentra Buenos Aires? Eso lo tuvieron que hacer. ¿Bien? Ustedes saben que la línea más próxima que nosotros tenemos en este mapa es esta que pasa por acá. Que si yo la llevo acá, me doy cuenta que es el 40. Y está entre el 40 y el 20. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo tengo estas dos líneas, ¿no? El 20 y el 40. A la mitad va a estar el paralelo de grado 10. ¿Bien? No, perdón, el paralelo, que dije mal, el del 20 y el 40, en el medio va a estar el paralelo de grado 30. ¿Bien? Entonces el paralelo de grado 30 va a pasar un poquito por encima, ¿sí? Es decir, por encima un poquito más al norte, ven que yo también me confundo, un poquito más al norte de Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, si sigo contando y tomo algunas subdivisiones, seguramente va a estar más cerca del 35. ¿Bien? Yo conozco un poco la ubicación, sé que está en el paralelo 34, ¿bien? 34 con algunos minutos y segundos, ¿bien? Entonces ya tengo establecido que la latitud es en el paralelo, ¿sí? 34 y algunos minutos y segundos del hemisferio sur, ¿bien? Y después voy a pensar y voy a mirar las líneas, ¿sí? Que tenemos verticales, que son los meridianos. Entonces, lo que observo es que está muy cerca de este meridiano que está pasando por aquí,
que es el meridiano 60, ¿sí? Y me doy cuenta que no lo llega a tocar, ¿sí? Entonces si no lo llega a tocar, y yo sé que aproximadamente por aquí está el 50, y aproximadamente va a estar en el 50 largo. Bien, es el 58. Todos pusieron la mayoría de, digamos, todos pusieron esa ciudad bien, la ciudad de Buenos Aires. Después había otras ciudades, ¿no? Creo que estaba Tokio, estaba creo que Madrid y París, que son capitales europeas, por supuesto, y creo que la mayoría lo puso bien. Entonces, esto es como si nosotros moviésemos, ¿sí?, siempre líneas imaginarias que se cruzan. Donde se cruzan, ¿sí?, siempre hay un valor expresado en grados, minutos y segundos, puntos, milésimas, que nos va a dar la indicación bastante precisa, muy precisa, de dónde está ese punto en el globo. ¿Bien? Espero que hayan entendido cómo situar un punto en el globo. ¿Bien? Y los y las que todavía no hayan hecho el trabajo, bueno, acierten en todas las ciudades. La mayoría lo hizo bastante bien. En algunos casos, Tokio figuraba con otras, pusieron una ciudad que estaba medio al lado. Les voy a dar también un datito, ¿sí? Cuando ustedes no sé, en Google ponen una ciudad, pueden poner Buenos Aires, ¿sí? Ahora probablemente se los muestre. Cuando ustedes, hay un montón de información que va a salir sobre una ciudad, pero también está Wikipedia, ¿no? Más allá de que Wikipedia uno tiene que estar atento a lo que lee en Wikipedia porque podría tener errores, es muy común que en las ciudades, en el caso de las ciudades, Wikipedia, al costado, ¿sí?, digamos, en este costado, ahora lo vamos a ver, pongo un montón de datos que tiene que ver con, no sé cuántos habitantes tiene, bueno, y una serie de cosas, y también pone las coordenadas, y las coordenadas están bastante exactas. Vamos a ver si lo puedo mostrar, voy a pausar un poquito el video. Bueno, ahora tengo el teléfono mirando a la computadora, a mi computadora, y lo que estamos viendo es Wikipedia, ¿sí?, la ciudad de Buenos Aires. Acá, al costadito, hay un montón de información, como yo les venía comentando, y lo que vamos a observar, aquí están las coordenadas geográficas. Incluso se puede hacer clic y seguramente me derive justamente a lo que es Google Earth, donde uno puede localizar específicamente dónde se encuentra la ciudad y tiene mayor información. Bien, pero cualquiera de las ciudades, cualquier ciudad, incluso cualquier pueblo de provincia, que si figura en Wikipedia, por lo general esto está linkeado a Google y tiene en este espacio, creo que se ve lo que estoy señalando, si no lo señalo con el dedo, tiene las coordenadas geográficas. Bien, bueno, hasta aquí el trabajo práctico. Creo que revisamos las cosas más importantes del trabajo práctico, pero teniendo en cuenta algunos errores y algunas dudas que me fueron preguntando varios y varias de ustedes, quería evacuar estas dudas. Recuerden, el video se está haciendo bastante largo, pero ya van 23 minutos. Pero recuerden que estamos empezando a trabajar con Classroom, ¿sí? Quienes no saben manejar Classroom, yo pasé un tutorial. Ya la mayoría de ustedes han aceptado mi invitación a Classroom y están trabajando por Classroom. Es bastante simple. Si no, lo que tienen que hacer es ir a YouTube, ¿bien? Y ponen tutorial Classroom, ¿sí? Alumno, ponen para que se los muestren desde el punto de vista del alumno y no lo que le interesa más al profesor, que es cómo generar actividades y demás. Y van a aprender a manejarlo. Es muy simple y sobre todo ustedes que son millennials y que han nacido con todas... Millennials no, pero bueno, ya conocen mucho toda esta información, chicos. Así que bueno, por lo menos me ven la cara, yo les puedo explicar estas cosas en persona y vamos a ver si con el tiempo seguimos trabajando también con algunos videitos que seguramente les van a venir muy bien. Bueno, hasta aquí entonces y nos vemos en la próxima.